Imagina una onda de serotonina liberándose en tu intestino delgado, no por un pensamiento alegre, no por un recuerdo feliz, sino por una simple contracción peristáltica que se detiene en seco. El estómago se contrae, la náusea sube como una marea invisible, la energía se apaga. Esta es la señal de alarma del eje intestino-cerebro, en su forma más primitiva. El sistema que te mantiene vivo hoy es el mismo que puede robarte la vitalidad mañana. La paradoja de la vida: ¿cómo es posible que el órgano que convierte alimento en combustible sea también el que, cuando se inflama en silencio, apaga tus mitocondrias y te deja exhausto sin razón aparente? Hoy vamos a abrir el expediente oculto de una raíz que lleva 5000 años susurrando la solución, y al final de esta autopsia en vivo descubrirás el eslabón perdido entre un hábito tan cotidiano como ignorar esa pesadez después de comer, o ese cansancio que no se quita con café, y la elevación milagrosa de tu energía celular que está ocurriendo dentro de ti en este preciso instante. Tu cuerpo no olvida. Cada comida mal digerida, cada inflamación crónica de bajo grado, cada señal de náusea ignorada ha quedado grabada en tu mucosa intestinal, en tu sangre, en tu homeostasis rota. Hoy vamos a leer ese registro escrito en moléculas antiguas, y cuando termine este relato ya no podrás probar un trozo de raíz fresca sin sentir que estás tocando el código fuente de tu propia vitalidad. Míralo desde fuera: el profesional que solo tiene mala digestión, la mujer que se despierta con náuseas inexplicables, el joven que se siente pesado después de cada comida y lo llama normal a mi edad. La cultura lo reduce a indigestión o cansancio, palabras tan triviales que ya no alertan a nadie. Pero bajo la superficie late algo más profundo: la pérdida silenciosa de vibración celular, hinchazón abdominal que aparece a media tarde, náuseas matutinas sin embarazo, fatiga que no mejora con descanso, reflujo que sube como fuego lento, antojos extraños de dulce para levantar el ánimo, cerebro nublado después de comer, manos y pies fríos aunque haga calor, infecciones que tardan en resolverse. Los mitos abundan: es solo estrés, toma bicarbonato, come ligero y listo. La sociedad ignora las señales, pero porque esta condición no duele como un infarto, no tiene fiebre, no aparece en un análisis rutinario, por eso lo llamamos el ladrón silencioso de energía. Pero tú ya sientes que tu cuerpo está pidiendo auxilio, ese peso en el estómago que nunca desaparece del todo, esa sensación de que tu propia digestión te está robando la vida. Y tienes razón. Ahora descendamos a las trincheras moleculares. Todo comienza en el rizoma del gingiber, ese cristal de gingerol brillando como diamantes amarillos dentro de las células. Cuando entra en contacto con tu mucosa gástrica, el gingerol en fresco y su versión más potente, el shoagol, activan una cascada épica, aceleran el vaciamiento gástrico, los músculos lisos del estómago se contraen con más fuerza y precisión como un motor que recupera revoluciones, bloquean receptores de serotonina tanto en el intestino como en el centro del vómito del tronco central. Al mismo tiempo inhiben la vía del interruptor maestro de la inflamación crónica, reducen y bajan las citoquinas proinflamatorias como TNF. El resultado: la barrera intestinal se fortalece, las mitocondrias dejan de sufrir estrés oxidado y producen más ATP. El calor característico, la termogénesis, aumenta el flujo sanguíneo visceral, más oxígeno, más nutrientes llegando a cada célula. La homeostasis se restaura desde el intestino hacia arriba, el eje HPA se calma, el cortisol baja, la dopamina y serotonina se equilibran naturalmente. Y aquí viene el giro más hermoso: el shoagol activa vías como NRF2, convirtiendo tu propio sistema antioxidante en una armadura molecular. No es magia, es supervivencia antigua codificada en una raíz. Estudios clínicos en pacientes con náuseas por quimioterapia, mujeres recibiendo crisplatino, un fármaco que destroza el centro del vómito. Los antieméticos convencionales hallaban en el 70% de los casos que estos fallaban. Entonces probaron 1200 miligramos de polvo de jengibre al día. Resultado: fue inexplicable. Náuseas reducidas drásticamente, vómitos desaparecidos y sin los efectos secundarios de los bloqueadores de serotonina sintéticos. Luego de esta está el síndrome clínico que nadie enseña en primer año, la náusea del viajero crónico, convertida en discapacidad. El jengibre durante 5000 años fue el rey de la medicina tradicional china e india. Calienta el yang. Confucio lo usaba. Pitágoras lo recomendaba contra venenos. Los romanos lo pagaban a precio de oro. Luego llegó la Edad Media europea, confitado para la peste en la corte de Isabel I, un símbolo
de lujo. Hoy la industria farmacéutica lo ha medicalizado. Cápsulas estandarizadas de 500 a 1500 miligramos, extractos patentados, combinados con menta o limón para mejorar la absorción. El estigma cambió de formas. Antes era medicina de pobres, ahora es superalimento de influencers. Las empresas ofrecen 3 gourmet, mientras la agricultura intensiva reduce los niveles de gingerol en las raíces de supermercado. Hemos convertido un mensajero milenario en producto, pero el verdadero remedio nunca fue la pastilla, fue el acto ancestral de rallar raíz fresca y sentir el calor subir por el cuerpo. La medicina del mañana ya está mirando al jengibre con otros ojos. El pronóstico no está escrito en piedra, está escrito en cada raíz que elijas pelar mañana. Pero detente un segundo, porque aquí es donde la medicina oficial se detiene y la ética empieza a temblar. Lo que vas a escuchar ahora no aparece en libros de texto de primer año. Tu cuerpo no es una máquina defectuosa, es un archivo vivo de batallas ganadas durante 5000 años. Cada vez que elegiste comer de pie, cada vez que ignoraste la pesadez digestiva, cada vez que preferiste el café rápido al calor lento de una infusión ancestral, tu eje intestino, o sea, el cerebro, toma nota. Pero también tomó nota de cada raíz rayada, de cada sorbo que encendió tus mitocondrias, de cada decisión de ralentizar y dejar que la naturaleza hablara. La salud no es una estadística de laboratorio, es una narrativa que tú estás escribiendo ahora mismo con cada latido y cada peristalsis. Cierra los ojos un instante, pon la mano sobre tu abdomen, siente ese calor interno, ese mismo calor que protegió a tus antepasados en las selvas de Asia, que calmó náuseas en barcos que cruzaban océanos, que hoy late dentro de ti en una cocina moderna en 2026. ¿Lo sientes? Ese pulso es la prueba más antigua de que la vida quiere seguir brillando. La pregunta no es si el jengibre te salvará, la pregunta es ¿qué vas a hacer con la vibración de tu cuerpo? Aún te está regalando entre cada contracción intestinal y la siguiente. Nos vemos en el próximo video.